Vamos a hablar ahora de los murciélagos y de su importancia y su presencia en Chingury. Los murciélagos son un grupo peculiar de mamíferos que están muy poco conocidos, pero que tienen un papel fundamental en los ecosistemas y particularmente en los hábitats acuáticos tienen un papel que es muy relevante sobre otras especies e incluso sobre nuestro bienestar y nuestra salud. Por eso hemos puesto aquí en la diapositiva que son un grupo de animales desconocidos pero imprescindibles. Bien, en primer lugar empezamos con una introducción sobre los murciélagos que tienen una biología y una anatomía muy particulares. ¿Qué tienen de especial los murciélagos? En primer lugar son mamíferos voladores y además vuelan de noche. Son los únicos mamíferos capaces de aletear y conseguir volar en el mundo animal. Y como llegaron más tarde que las aves, se las han arreglado para volar de noche en lugar de día, ya que de día estaban volando las aves. Para volar de noche han conseguido desarrollar un sistema peculiar de orientación que es la ecolocación, es decir, son capaces de emitir ultrasonidos y recibir los ecos de estos ultrasonidos y hacerse una idea, un mapa del entorno donde hay obstáculos y donde no, de cara a que puedan volar en ausencia de luz. Y para volar pues han modificado su metabolismo, que es muy rápido, y su anatomía, alargando los huesos de los brazos, de las manos, los metacarpos y también de los dedos, las falanges. Entonces tienen anatomía y fisiología pues un poco diferentes al resto de los mamíferos. Es un grupo muy diverso. En el mundo se conocen algo más de 1.400 especies y todos los años se citan nuevas especies para la ciencia. Y en Chingury conocemos al menos la presencia de 6 especies que luego comentaremos. Bueno, los murciélagos tienen una tasa reproductora muy baja y esto es muy peculiar. Para ser animales relativamente pequeños, el hecho de que tengan una sola cría por hembra y año es algo muy excepcional y hace que sean unos animales un tanto vulnerables ante pérdidas de efectivos por efectos de amenazas o de peligros catastróficos que puedan acabar con una población o con una colonia. Es muy difícil que repongan esas pérdidas teniendo solo una cría al año. Y aquí en esta foto tenéis, a ver si lo vemos aquí, esto de aquí es una hembra de murciélago de herradura grande con su cría, que está aquí. Esta mancha negra y peluda es la cría. Durante los primeros días del desarrollo embrionario, de vida, las crías viven agarradas a la tripa de las hembras y las hembras salen a cazar con ellas encima y vuelan con ellas. Luego ya cuando empiezan a crecer y empiezan a tener mucho peso, pues ya las hembras dejan a las crías en el refugio y salen a cazar sin ellas. Y hay que decir que las hembras forman grupos de hembras donde paren y cuidan a sus crías independientemente de los machos. Los machos no colaboran en el cuidado de las crías. Bueno, otro elemento relevante de la biología de los murciélagos es que, claro, para compensar esa baja tasa reproductora tienen que ser animales muy longevos y de hecho los murciélagos viven generalmente entre 5 y 10 años, una cosa así, y hay récords de más de 30 años. En concreto, de esta especie, del murciélago grande de herradura, hay un récord de 32 años. Bueno, son animales insectívoros, al menos en Europa son casi exclusivamente insectívoros. En otras zonas del mundo se pueden alimentar de fruta, por ejemplo en los trópicos, o de polen en el caso de algunas especies que viven en zonas desérticas o semidesérticas. Incluso hay algunas especies que se pueden alimentar de otros vertebrados pequeñitos, ranas, otros murciélagos, aves y así. Y alguna, muy poquitas, 3, se alimentan de sangre. Pero bueno, en Europa son eminentemente insectívoros y eso tiene una relevancia importante para los ecosistemas porque se alimentan de insectos generalmente nocturnos que tienen pocos enemigos y son los murciélagos los principales depredadores de muchas de esas especies de insectos nocturnos que en ocasiones pueden constituir plagas y por tanto su papel pues es relevante a la hora de mantener a raya estos invertebrados. Bueno, además las poblaciones de los murciélagos europeos han disminuido en las últimas décadas
sobre todo a factores humanos, ¿no? De origen humano. Podríamos decir que el uso del terreno que nosotros hacemos con nuestros cultivos intensivos y con los bosques, explotaciones forestales intensivas, pues reduce las posibilidades tanto de refugio como de alimentación. Pero además de la alteración del medio, pues otros elementos como por ejemplo los parques eólicos, que matan muchos murciélagos, miles de murciélagos al año en España, por ejemplo. Además pueden morir por carreteras, por atropellos en carreteras, o por fenómenos de vandalismo, por personas que a lo mejor los ven como enemigos y que los matan por creer que puedan ser peligrosos para la salud o así. Entonces, bueno, son diferentes las amenazas que sufren y que han hecho que sus poblaciones se reduzcan, debido a que estos fenómenos catastróficos es muy difícil de superar en especies que se reproducen tan despacio. Y bueno, debido a todos estos factores, ¿no?, a su baja tasa reproductora, su longevidad y su efecto positivo sobre los medios, sobre el medio ambiente, pues estas especies están protegidas en toda Europa. Todos los murciélagos europeos están protegidos y algunos de ellos, más o menos un tercio, se consideran amenazados debido a que sus poblaciones pues todavía son escasas o están en peligro de mantenerse. Bueno, en los humedales los murciélagos juegan un papel relevante y a su vez los humedales son importantes también para los murciélagos. En primer lugar, son importantes porque en los humedales hay muchas presas. Pensad que muchos de los insectos que nosotros conocemos se reproducen en el agua o en el entorno cerca del agua, en las orillas y así. Entonces esas zonas tienen mucha abundancia de insectos presa y por tanto los murciélagos acuden a los humedales a cazar las especies de insectos de las que normalmente se alimentan y que allí son muy abundantes. Bueno, además las zonas húmedas, cuando son de agua dulce, proporcionan precisamente agua dulce a los murciélagos, que es un elemento fundamental. Los murciélagos, al ser mamíferos, pierden agua por varios fenómenos y pierden mucha agua. Alrededor del 30% de su peso lo pierden diariamente debido a su actividad normal. Lo pierden tanto por transpiración a través de la membrana, porque la membrana es un tejido vivo con arterias y venas y que transpira mucha humedad. También por la ecolocación, ya que los murciélagos andan gritando a la noche para ecolocar y claro, la boca se les seca y entonces pierden agua por evaporación de la saliva. Y por último pierden también por la orina, porque los mamíferos ya sabéis que orinamos por medio de urea, que exige una pérdida de agua importante para expulsar nuestros residuos del metabolismo. Otras especies voladoras como las aves o los insectos expulsan sus excrementos a través del ácido úrico, pero en nuestro caso los mamíferos pues no estamos adaptados a ello y los expulsamos por orina, lo que conlleva una pérdida mayor de agua. Bueno, en definitiva los murciélagos acuden a beber a las zonas húmedas y particularmente las hembras reproductoras acuden más veces que los machos a beber a las charcas y balsas durante el desarrollo embrionario y también durante el amamantamiento de las crías. Bueno, pues ambos procesos requieren más agua y se ha observado en Estados Unidos que las hembras reproductoras de media acuden 6 veces más que los machos a las charcas a beber. Y bueno, los murciélagos beben, como veis ahí en la foto, como las golondrinas, haciendo un vuelo rasante por encima de la lámina de agua y sacan la lengua y beben. Bueno, este artículo puede ser interesante para hacernos una idea de la importancia de las zonas húmedas para los murciélagos. Veis ahí que se trata de ver el éxito reproductor de los murciélagos en función de la disponibilidad de agua. Y si os fijáis en la gráfica, podemos ver aquí cómo el éxito reproductor baja rápidamente conforme aumentamos la temperatura de una zona que ya de por sí es árida. Esto es una previsión de cara al calentamiento climático, el calentamiento global,
como aumentar 1 grado, 2, 3, produce una disminución muy rápida del éxito reproductor de los murciélagos. Y por eso se han hecho campañas en Estados Unidos, pero también en Europa, para crear masas de agua, pequeñas masas de agua, pueden ser charcas o balsas de tamaño no muy grande, en las cuales quede una lámina limpia de agua y los murciélagos puedan acudir a beber. Este agua puede ser útil no solo para el ganado, que normalmente suelen prepararse para ellos, ¿no? Pero también es muy útil para murciélagos y para otros seres vivos que son altamente dependientes de la presencia de agua limpia en zonas particularmente secas. Bueno, ¿y los murciélagos son importantes para los humedales? Pues sí, también son muy importantes y nos vienen muy bien. En primer lugar, los murciélagos, lo vemos ahora desde el otro lado, ¿no? Al alimentarse de insectos, controlan las poblaciones de insectos que hay en los humedales y digamos que mantienen a raya las poblaciones para que no sean excesivamente numerosas. Un murciélago del género Pipistrellus puede comer por noche más de 1000 mosquitos. Es una cantidad muy grande, un mosquito es muy pequeñito, alimenta muy poco, con lo cual el murciélago, que tiene un metabolismo muy rápido, necesita comer muchísimas presas. Y pensad que si hablamos de una colonia de, por ejemplo, un centenar de Pipistrellus, pues estaremos hablando de 100.000 mosquitos que desaparecen por noche, lo cual es una cantidad nada desdeñable. Y además hay que añadir que no solo desaparecen esos 100.000 mosquitos, sino que además evitan que esos 100.000 se reproduzcan, con lo cual el efecto de los murciélagos en las poblaciones de insectos es multiplicador, es exponencial. Bueno, acabar con estos mosquitos y también con otros insectos, pero ahora me centro más en los mosquitos, produce, claro, una reducción de los riesgos para la salud humana. Y tenéis ahí 2 ejemplos de 2 mosquitos, el mosquito típico Culex, el que tenemos nosotros en las zonas húmedas y nos han picado a todos, yo creo, alguna vez, y también el mosquito tigre, que está abajo, que es menos frecuente, pero que poco a poco está entrando en la península ibérica y ya está en el País Vasco. Bueno, pues estos mosquitos pueden transmitir algunas enfermedades. Aquí todavía pocas, pero pueden transmitir, por ejemplo, la fiebre del virus del Nilo occidental. Y en otras zonas del mundo pueden contagiar también otras especies. Son vectores de distintos parásitos que transmiten enfermedades como las que os he puesto ahí, chikungunya, la fiebre amarilla, el dengue o la malaria. La malaria mata más de 500.000 de personas todos los años, o sea que son enfermedades de relevancia para la salud humana. El hecho de que haya poblaciones importantes de murciélagos en estas zonas húmedas donde hay muchas poblaciones de mosquitos que son muy abundantes, pues reduce el riesgo de transmisión de estas enfermedades y por tanto el impacto sobre la salud humana es muy relevante a favor de los murciélagos. El beneficio de los murciélagos se traduce no solo en salud, sino también en beneficio económico y social, es decir, además de reducir enfermedades, claro, ahorramos en tratamientos para la salud, para mantener la salud, ahorramos en insecticidas que se utilizan para el control de plaga, y no solo hablo del dinero del control de las plagas, sino que además hay que hablar de los efectos secundarios que pueden tener los insecticidas sobre muchos organismos, incluidos los humanos. Todo lo que podamos reducir de insecticidas, pues evidentemente mejor. Y por otro lado, para los que nos gusta pasear por Chingudi o por otras zonas húmedas, pues el hecho de que haya menos mosquitos pues nos facilita el acceso a estos lugares y por tanto podemos pasear a la tarde-noche sin riesgo de que nos acribillen los insectos. Bueno, y me voy a centrar en un par de especies que están en Chingudi y que son interesantes por su impacto en el medio y también porque tiene una biología peculiar que merece la pena reseñar. Bueno, en primer lugar comenzamos con el murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus. Es la especie más frecuente en Chingudi, es un murciélago pequeñito, de entre 4 y 7 gramos de peso, alrededor de un palmo de envergadura, no más, o sea que es muy pequeño. Eso que, bueno, entre 4 y 7 gramos quiere decir que va a comer 2-3 gramos todos los días de insectos, y hacer gramos con insectos, con mosquitos, es comerse muchísimos mosquitos. Es un animal sedentario, al menos en Chingudi, o sea que está durante todo el año
Se alimenta fundamentalmente de dípteros, de los mosquitos que estamos hablando, y se refugia en grietas que pueden haber en edificios, en roquedos, en árboles o en cajas refugio. Y de hecho en Chingudi se han puesto algunas cajas refugio y bueno, algunas a veces son utilizadas por estos murciélagos. Ahí tenéis una foto de un grupo de murciélagos en una caja refugio de estas. Y bueno, debajo tenemos un artículo que han escrito unos investigadores catalanes sobre el servicio de control de plagas que proveen estos murciélagos, esta especie en concreto, en los arrozales del delta del Ebro. Estos investigadores han facilitado la presencia de murciélagos poniendo cajas refugio. En el delta del Ebro viven varios miles de murciélagos y esos miles se alimentan, claro, de millones de insectos y mosquitos que habitan en el delta del Ebro. Bueno, pues ellos han calculado el impacto que tienen sobre los arrozales y han visto que el aumento de la población de murciélagos debido a las cajas refugio que se han colocado para ellos ha supuesto una disminución de las plagas de un parásito, de un predador del arroz, del barrenador del arroz, que ha permitido reducir la cantidad de insecticidas que se utilizan en el arrozal. Y entonces han calculado incluso el balance de dinero que se ahorra el agricultor gracias a que tiene los murciélagos en su propio campo. Y esto ha permitido, pues entre otras cosas, que los arroces crezcan con menos insecticidas o incluso que haya cultivos ecológicos sin ningún insecticida, porque los murciélagos son el insecticida natural. Bueno, otra especie relevante e interesante es el murciélago de Natusius. No es tan frecuente como el anterior. Pipistrellus natusi es un murciélago algo mayor que el murciélago de Cabrera, alrededor de 10 gramos, o sea que en peso es casi el doble, aunque en tamaño, en envergadura, ya veis que son 23 centímetros contra 19 de antes, es un poquito mayor, no mucho más. Es una especie que suele reproducirse en el centro y noreste de Europa y sin embargo hiberna en latitudes más bajas, en el sur, en el suroeste, a veces también en el centro. Es un murciélago migrador de grandes distancias. A pesar de pesar solo 10 gramos, es capaz de atravesar todo el continente en sus migraciones. Y se alimenta sobre todo de lepidópteros y de dípteros, que caza en vuelo también. Bueno, os comento que era migrador. Aquí tenéis un mapa de las migraciones registradas en los últimos años de esta especie, de Pipistrellus natusi. Es un mapa un poco engañoso porque el murciélago está repartido por más zonas de Europa. Lo que pasa es que los lugares donde se anillan y se estudia la migración pues son unos pocos, con lo cual tenemos solo datos de unas zonas muy restringidas, pero bueno, está en más zonas de Europa. Y lo interesante de aquí es ver la direccionalidad de los movimientos. Si os fijáis, la mayoría son de noreste hacia el suroeste. Suroeste en invierno, noreste en verano. Y en Chingudi nos ha pasado que hemos tenido la suerte de encontrar en una de las cajas que se han puesto para murciélagos, y tenéis ahí arriba la foto, pues se establece un grupito de murciélagos de Natusius y hemos podido anillar algunos y tratar de ver qué fenología tienen estos animales. En principio, lo destacable de esta especie es que en la península ibérica no se reproduce, o sea que vienen de muy al norte estos murciélagos. Y os he puesto ahora en una línea roja un movimiento de un murciélago de Natusius que se encontró en Pitillas, en el centro de Navarra, y que provenía de Letonia, o sea que había hecho el recorrido marcado ahí en la línea roja, la flecha roja. Y este movimiento es, por cierto, el segundo movimiento migratorio más largo de murciélagos conocido en el mundo. O sea que es un movimiento reseñable. Bueno, pues Chingudi sería algo parecido, Los murciélagos que aparecen en Chingudi probablemente vengan de esas latitudes, de Escandinavia o por allí. Y bueno, pasan aquí el invierno. En realidad pasan más que el invierno,
Gracias al seguimiento con los técnicos de Chingudi de este grupito de murciélagos en esta caja, hemos podido conocer que esta especie pasa en Chingudi la mayor parte del año, porque llega más o menos en torno a finales de agosto, pasa el final del verano, el otoño, el invierno y se va al principio de la primavera o a mediados de primavera. En torno a finales de abril o comienzos de mayo se va otra vez, suponemos que hacia el norte, pero no tenemos la certeza porque de momento no se han encontrado animales anillados. Pero bueno, es previsible que los movimientos sean parecidos a los de la flecha roja. Y en definitiva hemos visto que esta especie no es que pase aquí el invierno, sino que pasa aquí casi todo el año y solo unos pocos meses se desplaza al norte para reproducirse. El resto del año está en la península ibérica. Bueno, los murciélagos en las zonas húmedas tienen cierta problemática de conservación. En primer lugar, las zonas húmedas son escasas. Hay grandes áreas sin zonas húmedas y cuando hay, pues son pocas. Al haber pocas, pues bueno, muchas veces están separadas y en muchos casos, si tenéis ahí, por ejemplo, dos casos típicos de dos balsas famosas, la de Pitillas en Navarra y la de La Nava en Palencia, en muchos casos las balsas se encuentran en zonas totalmente deforestadas, sin edificios, ni roquedos, ni nada que pueda ser utilizado como refugio por los murciélagos. Así que los murciélagos, cuando quieren cazar aquí, tienen que venir de zonas alejadas. Bueno, la colocación de refugios artificiales en estas zonas permite que los murciélagos se puedan asentar. Y fijaros un poco en las dos fotos, es normal que no haya edificios ni roquedos en el entorno de estas balsas, pero debería haber árboles. Nosotros hemos cultivado casi hasta la orilla de estas balsas y hemos talado los bosques y entonces ahora no hay refugios naturales, cosa que antes sí que podría haber. Bueno, seguro que habría, pero ya han desaparecido por nuestro uso del terreno. Bueno, comentaba antes, ¿no? Son pocos los refugios y al ser pocos están muy separados unos de otros, lo cual quiere decir que están desconectados, están aislados y por tanto no es fácil moverse de uno a otro por parte de las poblaciones de murciélagos que habitan en ellos. Y por otro lado también hay otros riesgos de menor relevancia, pero también en ocasiones puntuales pueden ser importantes, que son la eutrofización, los vallados perimetrales con alambres de espino, por ejemplo, porque los murciélagos vuelan bajo para beber y pueden quedar enganchados, o la desecación de algunas balsas que todavía con frecuencia se quedan secas, a veces por riegos intensivos, extracciones de agua y cosas así. Respecto a la eutrofización, en estas balsas grandes no suele haber problemas, pero sí hay problemas en charcas pequeñas, sobre todo cuando llega el ganado. Todos hemos visto por el monte charcas que tiene una calidad de agua muy mala porque el ganado entra dentro y por tanto puede defecar en la propia balsa y el agua no reúne condiciones apropiadas para que sea utilizada como agua de beber por parte de la fauna silvestre. Bueno, como consecuencia de estas amenazas o de estos peligros, pues bueno, se realizan de vez en cuando algunas actuaciones de conservación de murciélagos en humedales antrópicos. Y ahí tenéis algún caso, hemos comentado el de Chingudi, que tiene algunas cajas para murciélagos y que funcionan bien. Aquí tenéis algún otro. Por ejemplo, esto de aquí es una caja refugio que está colocada esto está en Arguedas, en un arrozal, en un poste de telefonía que ya no tiene los cables, pues hemos aprovechado esos postes para colocar cajas y son ocupadas con relativa frecuencia. Y aquí abajo tenéis otro caso también relevante, que es una caja de mayor tamaño colocada en los tramos bajos del río Aragón, en Navarra, donde se establece una colonia relevante de muchos animales. Alrededor de entre 600 y 900 murciélagos se refugian en esta caja. Ya veis que están saliendo ahí al anochecer. Cuando digo 600, 800 son hembras adultas. A eso hay que añadir las crías que paren y bueno, que van a suponer varios cientos más de ejemplares. O sea que en realidad estamos en torno al 1.000.000 de ejemplares o algo más
que viven en una caja de estas. Eso supone un control de los insectos del entorno pues muy importante. Bueno, habréis visto en el vídeo que se escuchaba un sonido. El sonido que se escuchaba era de los murciélagos que al volar emiten ultrasonidos, y al utilizar nosotros un detector de ultrasonidos para registrarlos, pues bueno, queda grabados en el vídeo. O sea que esos sonidos son propios de los murciélagos, aunque están traducidos a una frecuencia audible para poder determinar la especie y contarlos mejor. Bien, respecto a Chingudi, y con esto acabo, os comento las especies que hay presentes. Son 6 especies, como decíamos: el murciélago de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus, el murciélago enano, Pipistrellus pipistrellus, el murciélago de borde claro, Pipistrellus culi, el murciélago de Natusius, que hemos comentado, el murciélago ribereño, Myotis daubentoni, y en ocasiones, este es un poco más raro, más escaso, pero en ocasiones pasa algún ejemplar de Nyctalus leisleri, el noctulo pequeño. Estas 6 especies por lo menos hemos encontrado en Natusi. Es posible en Chingudi, es posible que alguna otra especie también pase por la zona, pero de forma más o menos esporádica. Bueno, algunos otros elementos relevantes para considerar en Chingudi es el hecho de la situación estratégica, geográficamente estratégica de Chingudi para ejemplares migrantes. Ahí recordamos el vuelo del murciélago este que había migrado entre Letonia y Navarra. Pues fijaros, Chingudi está relativamente cerca de esa línea de migración, y es muy probable que los murciélagos que hemos visto de Natusius en Chingudi no solo se establezcan algunos de ellos en Chingudi, sino que otros probablemente pasarán por allí en su llegada hacia la península ibérica, y luego también al salir otra vez cuando van migrando hacia latitudes superiores. Y es muy posible que Chingudi sea una zona de paso de estos animales que allí descansan, comen, engordan y siguen su migración. Bueno, son cosas que conviene confirmar, pero que es muy previsible que ocurra esta situación. Bueno, los murciélagos evidentemente en Chingudi pues no son imprescindibles para que al menos podamos pasear por el entorno de las balsas sin tener el riesgo de que nos acribillen los mosquitos. O sea que si paseáis por estos caminos de Chingudi y no os pican mosquitos, o bien os pican muy pocos, acordaros de que los murciélagos son los responsables de una buena parte de la reducción de esos mosquitos y de sus inconveniencias. Y por último, para acabar, pues Chingudi es un lugar muy interesante para el estudio de especies migradoras, pero además de eso para la divulgación. Los murciélagos muchas veces tienen mala fama, suelen ser noticias solo cuando hay algún problema, y no son noticia a diario, que es cuando precisamente tienen su mayor efecto, ¿no? Os he comentado antes que su dieta insectívora y de mosquitos tiene un papel muy relevante en salvar muchas vidas, miles de vidas humanas se salvan todos los años por la disminución de mosquitos, vectores de enfermedades en todo el mundo, y eso no suele trascender. Sin embargo, pues ideas un poco más peregrinas, como por ejemplo el tema de la transmisión del coronavirus o así, suelen permanecer, y es muy difícil eliminar a pesar de que sean falsas. Y aprovecho la ocasión para decir que el coronavirus que nos ha causado esta pandemia famosa no ha sido encontrado en los murciélagos. Sí se ha encontrado un virus emparentado evolutivamente con el coronavirus causante de la pandemia, pero no este concretamente. Con lo cual, de momento, por lo que se sabe, los murciélagos no son transmisores de esta enfermedad. Los que transmiten la enfermedad de momento somos los humanos, y bueno, no tenemos riesgo por ello de contraer la enfermedad si nos pasa algún murciélago cerca, o si tenemos murciélagos en casa o en el pueblo o en algún sitio cercano. Y nada más, con esto acabamos la charla, espero que os haya gustado. Muchas gracias.